Primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante, el templo miraba a levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo, al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres, y lo sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente, tendrán vida, y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que manan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Salmo responsorial. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morad. Ae. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe Zañas. Segunda lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio de hoy. En el silencio de una mañana que precede a la fiesta de la Pascua, el corazón de Jesús late con una determinación santa. No sube a Jerusalén como un simple peregrino, sino como el hijo que retorna a la casa de su padre. La multitud bulle de fervor religioso, los sacrificios se preparan, el incienso se eleva entre los murmullos del comercio, y las calles están llenas de quienes vienen a ofrecer su culto. Pero, en medio de esa aparente devoción, hay algo que hiere profundamente el alma del Mesías. La casa de oración se ha transformado en un mercado. Donde debería reinar el silencio del recogimiento y la mirada dirigida al cielo, domina el ruido de las monedas, los gritos de los vendedores, el trueque, el cálculo. Aquello que debía ser sagrado ha sido contaminado por la codicia. El gesto de Jesús es tan humano como divino. No actúa con violencia gratuita, sino con un celo ardiente que brota del amor puro. Hace un azote de cordeles y en un acto de autoridad espiritual, limpia el templo. Cada golpe del látigo resuena como un eco de justicia, cada moneda que rueda por el suelo como una denuncia del corazón humano que se deja poseer por el interés y olvida el rostro de Dios. Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. No es solo una advertencia a los vendedores, sino un grito dirigido a todos los siglos, a cada creyente, a cada comunidad, a cada corazón que olvida para quien fue creado. Porque el templo no es solo un edificio de piedra. Es el símbolo del alma humana, de esa morada interior donde Dios desea habitar. Desde el principio de los tiempos, el Señor ha buscado un lugar donde reposar su presencia. En el libro del profeta Isaías se dice:
El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Isaías capítulo 66 versículo 1. Y sin embargo, el mismo Dios ha escogido habitar en lo pequeño, en lo humilde, en el corazón que se deja purificar. Por eso, lo que Jesús realiza en el templo de Jerusalén es una imagen de lo que quiere realizar en cada uno de nosotros. Una limpieza profunda, una renovación interior, una restauración del alma. Pero esta purificación duele. Duele porque el corazón humano, tantas veces, se aferra a aquello que lo esclaviza. Nos gusta convivir con nuestros pequeños mercados interiores. Las ambiciones, los rencores, las apariencias, los intereses disfrazados de buenas intenciones. Hay rincones en el alma donde colocamos nuestras propias mesas de cambistas, donde negociamos con Dios, ofreciendo oraciones a cambio de favores, promesas a cambio de resultados. Y cuando el Señor entra con su azote de cordeles, hecho de verdad, de amor y de luz, sentimos el golpe, la sacudida, la incomodidad de perder el control. Pero ese dolor es necesario para que la casa vuelva a ser casa, para que el templo vuelva a ser morada. Hay quienes podrían ver en la actitud de Jesús un acto de ira desmedida. Sin embargo, en realidad es el fuego del amor lo que arde en su interior. El celo por la casa del Padre lo devora, no porque busque destruir, sino porque desea restaurar. En el fondo, todo acto de purificación tiene la finalidad de preparar un espacio para algo mejor. Así como el jardinero poda las ramas secas para que el árbol dé más fruto, así también Dios corta, limpia y ordena lo que en nosotros está fuera de lugar. Toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto. Juan capítulo 15 versículo 2. Y esa poda espiritual se da a través de las pruebas, de los silencios, de las pérdidas que no comprendemos, de las veces en que Dios parece echar por tierra nuestras mesas personales para devolvernos a la verdad de su presencia. Un ejemplo de ello se ve con claridad en la vida de una mujer que, tras años de prosperidad y comodidad, lo pierde todo de manera repentina. Su negocio, su estabilidad, su salud. Durante meses siente que Dios la ha abandonado. Pero en ese despojo, comienza a descubrir una paz que antes desconocía. Empieza a orar sin pedir, a escuchar sin exigir, a mirar sin juzgar. Con el tiempo entiende que Dios no le quitó para castigarla, sino para purificarla. Su alma, antes tan llena de ruido, se convirtió en un templo silencioso donde el Señor volvió a habitar. Así obra Cristo cuando entra en la vida de quien ama. No destruye, purifica. Cuando Jesús dice, «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré», está revelando un misterio más profundo. Él no solo está hablando del edificio de Jerusalén, sino de su propio cuerpo, del misterio de su muerte y resurrección. La verdadera morada de Dios no está hecha de piedra, sino de carne. En Él, Dios y hombre se encuentran para siempre. Su cuerpo resucitado será el nuevo templo, el lugar donde el ser humano puede entrar en comunión con lo eterno. Por eso, la purificación del templo es también anuncio de su entrega. El precio de la redención será su propio cuerpo ofrecido por amor. Este gesto profético nos habla también de cómo Dios transforma lo que parece destrucción en resurrección. Hay momentos en la vida en los que todo se derrumba. Relaciones, proyectos, sueños. Y en medio de las ruinas, uno escucha el eco de las palabras de Jesús. En 3 días lo levantaré. Porque el Señor tiene la última palabra sobre el caos. Él reconstruye donde nosotros solo vemos escombros. Y lo hace no desde fuera, sino desde dentro, habitando nuestras heridas, transformando la muerte en vida. Un segundo ejemplo podría ser el de un hombre que pasa por la crisis de su fe. Durante años ha sido fiel, ha asistido a misa, ha rezado, ha servido. Pero un día siente que ya no cree, que el templo de su alma está vacío. Entonces decide alejarse. Sin embargo, el silencio lo confronta. Comienza a descubrir que su fe no era tan pura como pensaba. Estaba sostenida por costumbres, por emociones, por seguridades humanas. Lentamente, en la oscuridad, Dios empieza a levantar algo nuevo en su interior. No una fe cómoda, sino una fe desnuda, probada, fuerte. Aquella experiencia que parecía destrucción se convierte en resurrección. Como el templo levantado en 3 días, su vida renace de las ruinas. Cada uno de nosotros, en algún momento, vive esa experiencia de purificación.
A veces, llega en forma de crisis, de enfermedad, de desilusión. Dios permite que las mesas se vuelquen para que el alma vuelva a su centro. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone su esperanza en la carne. Jeremías capítulo 17 versículo 5. Esa confianza desordenada en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en nuestros cálculos, es la que convierte el templo interior en un mercado. Pero bendito aquel que, entre lágrimas, deja que el Señor eche fuera todo lo que no pertenece al amor. El Evangelio de hoy nos invita a mirar con sinceridad nuestra vida interior. ¿Qué ocupa el lugar central en nuestro templo? ¿Qué mesas hay que volcar? ¿Qué monedas hacen ruido entre nuestras oraciones? No se trata de moralismos, sino de verdad. La santidad no consiste en no tener nada que limpiar, sino en permitir que Cristo limpie. La conversión no es un acto puntual, sino un proceso continuo de purificación que dura toda la vida. Cada confesión, cada acto de humildad, cada perdón otorgado es un paso en ese camino hacia un templo más puro. A veces creemos que el celo de Dios es castigo, cuando en realidad es amor apasionado. El fuego que Jesús lleva dentro no destruye, purifica. El mismo fuego que abrasó el altar de Elías, Primera de Reyes capítulo 18 versículo 38, es el que arde en su corazón, el fuego del amor que consume lo impuro y deja solo lo eterno. Cuando permitimos que ese fuego entre en nosotros, descubrimos una libertad nueva. El alma deja de ser esclava de lo material, de lo efímero, del que dirán. Recupera su verdadera vocación, ser morada viva de Dios. Y qué necesario es recordar esto en nuestro tiempo, donde tantas veces lo sagrado se trivializa. El templo puede ser profanado no solo con el comercio, sino con la indiferencia, con el desinterés, con la superficialidad. Las iglesias pueden estar llenas y, sin embargo, los corazones vacíos. El verdadero culto no se mide por el número de ritos, sino por la sinceridad con que el alma se ofrece. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías capítulo 29 versículo 13. La purificación del templo es, entonces, un llamado urgente a devolver el corazón al centro del culto. No basta con ofrecer sacrificios, hay que ofrecer el alma. Cada Eucaristía que celebramos es una oportunidad para que Cristo vuelva a entrar en el templo. La misa no es solo un recuerdo, sino una presencia. En ella, el mismo Jesús que limpió el templo se acerca a limpiar nuestro interior. Su palabra nos confronta, su cuerpo nos alimenta, su sangre nos purifica. Cuando recibimos la comunión, permitimos que el nuevo templo, su cuerpo glorioso, se una al nuestro, y así se renueva en nosotros la promesa de la resurrección. El gesto de Jesús nos enseña también a amar con firmeza. Hay momentos en los que el amor exige levantar la voz, decir basta, poner límites. No se puede confundir la mansedumbre con la indiferencia. Amar no es tolerar lo que destruye el alma. Jesús no temió escandalizar cuando la verdad estaba en juego. Su celo fue signo de amor, no de ira. Y en un mundo donde tantas veces se relativiza todo, donde se prefiere la apariencia de paz a la verdad del Evangelio, necesitamos ese mismo fuego que no se apaga. Un corazón cristiano no puede ser tibio. Porque no eres frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Apocalipsis capítulo 3 versículo 16. El Señor busca almas ardientes, templos vivos donde su gloria resplandezca. Cuando miramos el gesto de Jesús, debemos verlo también como una invitación a custodiar la presencia de Dios en los lugares santos y en los pequeños templos de la vida cotidiana. En la familia, por ejemplo, tantas veces el amor se ve ensombrecido por el ruido, por las preocupaciones, por el egoísmo. También allí hay que limpiar. También allí es necesario echar fuera lo que no pertenece al amor. El hogar puede volver a ser templo si se vuelve a colocar a Dios en el centro, con la oración, con la escucha, con el perdón. No se trata de un ideal inalcanzable, sino de una decisión diaria. Y en la sociedad, tantas veces el templo del bien común se ha transformado en un mercado donde se negocian vidas, valores, conciencias. La purificación que Cristo realiza en el templo nos recuerda que la fe no puede quedar encerrada en los muros de una iglesia. La presencia de Dios en el corazón debe irradiar hacia la vida pública, hacia la justicia, hacia la verdad. No podemos servir a dos señores.
Si Dios habita en nosotros, todo en nosotros debe reflejar su presencia. Nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestras relaciones. Jesús, con su gesto profético, nos muestra que el amor verdadero no se resigna ante la corrupción. El amor de Dios es activo, transformador, exigente. Y ese mismo amor nos envía a ser instrumentos de purificación en el mundo. No con violencia, sino con la fuerza del ejemplo, con la coherencia de la vida, con la mansedumbre que no claudica. El cristiano que ha dejado que Cristo limpie su templo interior se convierte en un signo vivo de la presencia de Dios en la tierra. El Evangelio termina diciendo que, cuando Jesús resucitó, los discípulos recordaron sus palabras y creyeron en la Escritura. La fe muchas veces se comprende solo después del dolor. Solo después de la cruz se entiende el sentido de la purificación. Lo que al principio parece pérdida, se revela luego como gracia. Por eso, cuando el Señor permite que algo en nuestra vida sea volteado, no debemos desesperar. Quizá está preparando una resurrección. Cada moneda que cae al suelo, cada mesa que se rompe, es el anuncio de un templo nuevo que se está levantando dentro de nosotros. Pidamos al Señor que nos conceda el valor de dejarlo entrar. Que su celo nos devore también a nosotros, que su fuego nos purifique sin miedo, que su presencia convierta nuestra vida en morada viva de su amor. Que nuestra oración no sea un intercambio, sino una entrega. Que nuestras iglesias, nuestras casas y nuestros corazones vuelvan a ser lugares donde resuene el silencio de lo sagrado, donde el amor tenga la última palabra. Señor Jesús, limpia con tu misericordia el templo de mi corazón. Echa fuera todo lo que impide que habites en mí. Restaura lo que está roto, renueva lo que se ha secado, devuelve la pureza a mi alma. Que tu fuego consuma mis falsos ídolos y me convierta en instrumento de tu presencia. Amén.